Hola, mi nombre es Giovanni Ospina y te doy la bienvenida a Seguridad en 3 minutos, una dosis perfecta de información y novedades. Por más que durante el diseño y la construcción de una edificación pensemos que todo se tiene resuelto, en muchas ocasiones se hace necesario instalar fijaciones posteriormente, que incluso pueden llegar a soportar altas cargas. Es ahí donde las empresas dedicadas al tema de anclajes nos tienen la solución. Veamos entonces. Si queremos hacer una fijación al concreto que resulte confiable, el mercado nos ofrece diferentes alternativas, como lo son por ejemplo los anclajes químicos, anclajes de camisa o tornillos para concreto. Hoy nos ocuparemos de los anclajes químicos y en futuros videos iremos analizando los demás. La instalación de anclajes químicos se hace sobre estructuras de concreto con el propósito de unir un elemento a este material base y transferirle la carga. Esta sujeción se logra con el uso de resinas que tienen la capacidad de endurecerse, permitiendo una alta capacidad de carga con excelentes resultados. Para la instalación de elementos metálicos se debe hacer una perforación con taladro, garantizando que el diámetro sea superior al elemento que se va a anclar. Limpiar muy bien el agujero creado para que quede libre de cualquier residuo, para garantizar una correcta adherencia de la resina que se va a aplicar. Introducir el anclaje químico, que está compuesto por la resina y el catalizador, haciendo uso de la pistola específicamente diseñada. Esta mezcla se introducirá hasta llenar aproximadamente el 50% de la perforación realizada. Colocar el elemento de fijación, ya sea varilla o tornillo. Algunas marcas de anclajes químicos recomiendan ir girándolo como si se estuviera roscando, para que la resina se adhiera bien a la superficie y a todo el interior del orificio. Cualquier rebose por exceso de resina debe retirarse y dejar secar hasta conseguir el endurecimiento debido. El criterio para determinar cuál resina utilizar dependerá, por ejemplo, de la resistencia a la adherencia que se requiera, la velocidad de secado. Puede ser de poliéster con un rápido fraguado, económica y específica para trabajos caseros, o dentro de las diferentes alternativas ser de tipo epoxi de inyección. Una resina que permite resistir cargas muy altas con un tiempo de fraguado más lento, gran estabilidad en el tiempo y, si se requiere, calificación sísmica, pudiendo utilizarse para reforzamiento de estructuras, fijación de maquinarias o de elementos no estructurales como barandas, fijación de anclajes especiales o equipamiento industrial. Y para seguir beneficiándonos de los avances, empresas como Hilti nos trae sus cápsulas de anclaje HBU2 de altísimo rendimiento y resistencia, que hacen más práctico y ágil el trabajo, y una referencia de resina epóxica increíble si necesitas un anclaje que deba ser instalado bajo el agua. Como sé que te gustó, suscríbete a mi canal, dale clic a la campanita para que recibas la notificación de cada publicación semanal y sigas conociendo lo que la industria, el internet, las marcas y yo sí queremos que sepas.